El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El 2013 es para el gremio de la construcción en Antioquia un año histórico. Este año vamos a construir cerca de 30.000 viviendas, o sea, hoy podemos estar hablando de una dinámica del sector 10 veces el tamaño de lo que teníamos hace 10 años. Se inicia la construcción de lo que equivaldría a casi el estadio de nuestra ciudad lleno, lo que se traduce en generación de empleo de 125.000 trabajadores, movimiento en 32 subsectores de la economía. Antioquia produce el 92% de los insumos y materiales de construcción que se requieren en un proyecto. Sin embargo, se busca asegurar los proyectos hasta el punto en que muchos de ellos no se conviertan en lo que hoy son conocidos como propiedades abandonadas, que solo causan daño a vecinos, entorno y a compradores. Cada caso hay que evaluarlo. En general, digamos, en la casuística sobre esos tipos de edificaciones siempre aparecen muchas variables. Unas, en algunos casos, es que efectivamente son asuntos de ilegalidad en términos de licencias de construcción que son intervenidas por algún nivel de la administración pública y que entran en procedimientos judiciales. Realmente se toman riesgos como por ejemplo empezar a construir sin llegar al punto de equilibrio, y si se llega a empezar a construir sin punto de equilibrio se pueden generar los problemas de que los proyectos se siniestren. Hay 60 proyectos paralizados en el departamento de Antioquia, de cerca de 480 que hay en el mercado, entre que están en construcción o en oferta o iniciándose. Hay cerca de 60 proyectos, de los cuales el 37% está ubicado en Medellín, el resto está en los otros municipios del Valle de Aburrá. Se encuentran en el lugar menos esperado, como en este exclusivo sector del Poblado, cerca del Tesoro, en donde un edificio terminado, pero solo, llama la atención. Nosotros estábamos con el señor hace 3 días y todo, que fijo, con el otro man vive fijo aquí con él. Llegó desde un pueblo hace 3 meses para cuidar la propiedad que luce así. Otro hombre, su esposa y un hijo habitan el edificio de 8 pisos. Ya el señor seguro no lo necesitará. Sin importarle el porqué del abandono, para ellos lo más importante es tener asegurado el empleo y un techo para vivir. Me da la estadía y él, como trabajo entre días con él mismo, él me paga a mí, no me cobra arriendo, nada. Mira que si ahí ni servicio nos cobra, él paga todo eso. Esa preocupación generalizada que nos hace tener además un sueño común, el de anhelar una vivienda propia y ojalá en unas condiciones particulares. La casa de mis sueños cuesta 30 años de mi salario, algunas entradas extra, excesos en los horarios. Entré y dije pues que me interesaba un apartamento. Me dijeron, hable con el ingeniero que se llama Pedro Alonso Arenas. Bueno, yo me presenté, el señor me dijo que si estaba interesada debía de depositar 2 millones de pesos para elegir el apartamento que me gustara, o sea, el piso. Yo le dije, a mí me gusta el 5 o el 6. Me dijo, bueno, las garantías que tenemos son viviendas de interés prioritario, me las puedes ir pagando como puedas. Simplemente vas a la oficina que queda aquí abajo, a la vuelta, y se la entrega a una de las muchachas y ella te da el recibo de 2 millones inicial. La casa de mis sueños. Pero muchas veces la consecución de ese sueño, el exceso de confianza y la picardía de algunos nos hace cometer muchos errores. En Medellín no se cuantifica el número de personas o familias estafadas con proyectos de vivienda. La Fiscalía emite pocos fallos de culpables. Irresponsables porque solamente les interesa el tema económico. Y si usted es uno de los estafados o si está próximo a comprar su vivienda, este programa le interesa. Hoy en Infrarrojo analizaremos los casos de personas, constructoras, administración y sociedad en general perjudicadas por el mal manejo que se le dio a las viviendas de interés prioritario o VIP
una política de Estado burlada por muchos. El frustrado sueño de vivienda propia. La siguiente historia parece sacada de la ficción. En apariencia, en este edificio parece que reinara la tranquilidad. La realidad es que las familias que lo habitan viven un drama desde hace 2 años, cuando decidieron invertir sus ahorros en 45 apartamentos. Este edificio estaba con la particularidad de que solamente tenía un medidor de energía para aproximadamente 25 familias, un solo medidor de acueducto, pero ese medidor de acueducto ya estaba el general, que era el medidor general para todo el edificio, y ahí se independizaban. En peores condiciones que evidencian estas imágenes, les entregó el encargado de la obra, quien logró conquistar los sueños de estas familias con su supuesto don de gente. Entonces se olvidaron de hacer pagos por medio de bancos y le entregaron dinero de manera directa, a cambio de recibos hechos a mano y lapicero. A otros los engañó con mano de obra que conquistó a cambio de propiedades. Elegí el 502, que es mi piso, y empecé a darle cuotas en recibos hechos a mano. Hice uno muy grande de 32 millones, que fue el inicial. Me pagaron una platica de la muerte de mi esposo y yo se la di a él. Hicimos un contrato, una compraventa de 55 millones de pesos, aproximadamente el monto del apartamento y el trabajo que yo le iba a hacer a él. Se organizó el apartamento Torre Mariana porque él tenía los usuarios que le había vendido, se habían pasado varias gente por ese edificio sin los servicios públicos. Entonces yo le colaboré a él para que se fueran pasando por allá la gente, legalizándole agua, luz. El señor me visitaba, nos hicimos muy amigos, iba por plata a mi casa, la señora Ángela también iba por plata a mi casa, o me acompañaban al banco cuando yo les iba a dar dinero. Incluso con él contraté la obra blanca, muy barata por cierto, me valió como 7 millones. Él me dijo que me quedara trabajando con él, yo me quedé trabajando con él. Me pagaba muy cumplido, él era muy correcto con los trabajadores, era muy consciente. Una época que lo admiramos porque había trabajadores que no tenían recursos económicos, vivían, hubo trabajadores que viven prácticamente en tugurios, y él sacaba recursos de la empresa y le colaboraba a la gente. Ante la demora en la construcción, las familias tuvieron que pasarse a vivir incluso sin ascensor y con la obra paralizada, pero su infierno no quedó allí. A pesar de los recibos y otros documentos, el vendedor no les pudo dar las escrituras de sus viviendas. La mayoría están hipotecadas. Cuando fuimos a ver lo de las escrituras, tenían embargo, hipoteca. Entonces era un lío, todos, desde acá hasta el último piso tienen el mismo problema. Varios tenemos escrituras por una notaría que llama la notaría 27 y es algo pues como muy inusual lo que cómo se han manejado las cosas, como muy deportivamente. Y hay varias personas acá que tenemos escrituras allá y no nos han dado ni siquiera una fotocopia. Ellos no son los únicos afectados por aquel hombre, cuyo nombre omitimos por los procesos judiciales que la Fiscalía pretende iniciar y comprobar. Se considera que captó recursos de manera irregular por casi 10.000 millones de pesos en varios proyectos que tienen igual o más dificultades. Para lograrlo, creó una asociación de vivienda que verificamos posee registro ante la Cámara de Comercio hasta el 2018 y que se hizo dar a conocer como una entidad sin ánimo de lucro. Llegó a tener casi 300 trabajadores, porque teníamos muchas obras, manejamos muchas. Empezamos a arrancar con la Torre Libertadores, de ahí seguimos con este edificio que es Portal Plaza. Ya seguimos con el San Juan 1, San Juan 2, San Juanito, Azalea del Río, Ayacucho Real y Portal de Ayacucho. Mi padre hizo el negocio con Pedro Arenas, el cambio fue la casa por 240 millones y pagó unos intereses inicialmente, luego le dio a mi papá los 52 millones y le prometió 2 apartamentos más. La construcción no avanzaba, entonces fuimos a sacar un certificado de libertad y en el certificado de libertad la sorpresa fue la que les puedo contar acá. El hombre, al parecer, falsificó la firma de los propietarios de un lote que requirió para la construcción de otro proyecto. Surgieron problemas con la salud de mi madre, en mi familia hubo mucho problema. Mi madre murió hace mes y medio a raíz de todos estos problemas. Mi padre se encuentra en un muy mal estado de salud. Y lo hizo en la misma notaría en donde se presentan las irregularidades de otros proyectos que construyó. Infrarrojo se comunicó con los encargados de la notaría 27, pero aseguraron que se pronunciarán cuando la Fiscalía así lo requiera. Después del corte de comerciales, esperen las amenazas que nacieron tras las denuncias de proyectos de interés prioritario que, al parecer, presentan irregularidades desde su expedición.
Aunque no existen cifras exactas ni concretas, se considera que en la ciudad hay 110 proyectos de viviendas de interés prioritario. 60 de ellos son investigados por presuntas irregularidades como esta. 61.500.000 en obra negra. El apartamento valía 72 millones de pesos. Yo le entregué 20 millones de pesos en efectivo y hasta el momento los 20 millones no los he recuperado. No se puede vender más de vivienda de interés prioritario por encima de 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es 41.250.000 pesos. Entonces ellos, para vender un proyecto de más de 41.250.000 pesos, vendían zonas comunes, aparte vendían el parqueadero. Los concejales Bernardo Guerra y Nicolás Duque se abanderaron del tema y recogieron además documentos como este que demuestran pagos por encima de lo estipulado por la ley para una vivienda VIP. Que en última instancia termina valiendo 100 millones o más la vivienda como tal. El edil dice que comenzó el debate sobre el tema al ver cómo crecía el número de proyectos en su zona, que comprende de manera principal el sector de Laureles. Detrás de esto existan mafias regulando este tipo de circunstancias. Este tipo de afirmación le costó una amenaza de muerte para él y su familia. No obstante, la reafirma. Nos dimos cuenta que las falsas viviendas de interés prioritario tenían conexión con las BACRIM. A raíz de eso, muchas personas se vieron perjudicadas representando este tipo de liderazgos, como yo, por ejemplo. Yo me he perjudicado en ciertas amenazas. Yo quisiera ver las pruebas de eso, ¿sí? Yo quisiera que se revisara el listado de mis asociados, a ver si tenemos algún vínculo con bandas criminales que jamás en mi vida pues la he tenido y espero no tenerla jamás. Yo creo que las curadurías también les asiste cierta responsabilidad. Yo sé que ellas no son organismos de control. También quien se ha visto estafada, la misma alcaldía, porque la misma alcaldía con el tema de todo el tema de las curadurías municipales, que son quienes expiden la licencia, que no están ejerciendo su función social, porque el curador hay veces se le olvida ejercer una función social, que es un representante de la comunidad, alarga la norma de tal forma de darle norma a ciertos proyectos que de verdad no cumplen la capacidad de soporte del suelo. Llamaría la atención para que la ciudad sea un poco más prudente al referirse a las curadurías, porque son parte del problema, pero no son en sí mismas el problema. Si tú vas y le preguntas a un curador cuántos proyectos licenció, eso es vergonzoso. Infrarrojo hizo la tarea y se fue hasta la Curaduría Cuarta, en donde nos abrieron las puertas para conocer el punto de vista sobre esta polémica. Fuera de cámara nos indicaron que desde 2008 hasta 2012 aprobaron 260 proyectos denominados VIP y que la demanda de ese servicio tiene una explicación. Las curadurías se hicieron para competir en servicio. Muchas veces nosotros podríamos decir, por ejemplo, la Curaduría Cuarta en el caso nuestro, nosotros somos muy aceptados por el público, la gente le gusta venir acá, pero es por la calidad del servicio, por lo que nosotros les prestamos asesoría porque tenemos una relación directa con el cliente. Cada curaduría tiene una forma distinta de manejar su clientela. Este programa conoció un documento que da cuenta de un número de licencias mayor a las dadas a conocer por la curaduría. El gráfico muestra que la cuarta expidió 1.346, frente a la segunda con 53 licencias y la 1 y la 3 con 9. ¿A raíz de qué? ¿A son de qué? ¿Será que allí es más fácil tramitar este tipo de licenciamientos? En todas las curadurías dimos licencias de ese tipo. Y es que la licencia de vivienda de interés prioritario, como las de vivienda de interés social, como las de viviendas suntuarias o normales, son un procedimiento normal y natural que se da en todas las curadurías. La suspicacia que generó la aprobación de tal número de proyectos habría acelerado la salida del curador cuarto de Medellín, aunque legalmente ya había cumplido su periodo de nombramiento. Lo que se encontró es que había, digamos, ejercicio anómalo de la función curatorial y que había, digamos, razones para poner en entredicho la gestión de esa curaduría. No, nosotros fuimos cuidadosos con eso. Había una norma nacional sobre la que se hizo consulta y había que aplicar la norma nacional. Solo que cuando en su manejo de control del crecimiento y el desarrollo urbano, que es lo que tiene que hacer planeación, entonces identificó que se estaba desbordando
esa capacidad de soporte que se establece dentro del mismo concepto del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en el Acuerdo 46. Lo que hay que mejorar son los temas de control desde la misma planeación. Ha faltado control también, nos toca decirlo abiertamente por parte de las autoridades. Se debe hacer un mayor control, un control preventivo, efectivo, y no llegar tarde. No tenemos claridad sobre qué va a pasar con tantas empresas, tantos edificios construidos, empezados, iniciados, que significan problemas para la ciudad, así se paralicen o así se suspendan. Es decir, vamos a tener que usar nuestra capacidad institucional, capacidades de concertación, de análisis jurídicos para explorar caminos. Planeación nos exime de la responsabilidad ante lo que se considera falta de control sobre proyectos mal hechos que terminan convirtiéndose en estafa para los compradores. Hay confusiones que han aprovechado o que han interpretado curadores, constructores e inversionistas y algunos ciudadanos en su beneficio particular, pero también hay debates de carácter muy amplio que no es fácil poner de acuerdo las interpretaciones jurídicas. Se trata de supuestos vacíos jurídicos entre competencia de norma nacional frente a las normas expedidas por el municipio. ¿Nosotros qué hacemos? Verificamos la ley o la norma y la aplicamos. Si el usuario cumple, lógicamente nosotros tenemos que dar una licencia. Pero yo no tengo la potestad de decirle no me parece, creo que es inadecuado, es inoportuno, usted piense otra cosa. Preocupa la falta de parqueaderos, edificios sin terminar que son entregados en condiciones diferentes a las que se ofrecen, con trámites diferentes para la entrega final de escrituras y con soluciones de vivienda pensados para estratos medios y bajos que se construyen en estratos 5 y 6. Eso no es un tema de clases sociales, no porque se construye en estrato 1 o 6, es por el tema de la ilegalidad que se está generando en Medellín frente a las falsas viviendas de interés prioritario. El bien en estratos altos está inclusive reglamentado en el Acuerdo 46 del 2006, ¿sí? Es que el tema vivienda de interés prioritario no es un tema que estigmatice y se genere solamente para estratos bajos. No quiere decir que si vos estás en estrato 1, 2, 5 o 6, es porque ahí no existe la misma necesidad. Hay gente que está acreditada en estrato 6, pero que no tiene las condiciones, ¿sí?, de acceder a una vivienda de 300 o 400 o 500 millones de pesos. No parece una buena condición ciudadana pensar que en barrios de estratos altos no pueden vivir personas de estratos populares. La recién creada federación agrupa a los constructores pequeños que se declararon estudiosos de la norma, según ellos, no para evadirla, sino para ofrecer oportunidades. Los principales compradores nuestros eran los abuelitos que ya querían vivir solos, las tías solteronas de uno, los estudiantes recién egresados de la facultad, las parejas que apenas tenían forma de empezar y que querían quedarse en su mismo área. Para otras voces, la construcción de vivienda de interés prioritario ofrece la posibilidad a los constructores de obtener materiales más económicos. También hay descuentos en tributos, entre otros beneficios. De allí a que haya resultado ser un negocio tan atractivo. Eso en la práctica era una competencia desleal con quien sí cumplía la norma. Si una entidad como el Colegio Antioqueño de Abogados, colegas, está del lado de nosotros, no creo que estuviera vinculado con nosotros en la medida en que está en este momento una entidad tan importante de carácter jurídico al lado nuestro, apoyándonos constantemente en todos los temas de normas, de leyes, de lo que ha pasado. Entonces creo que nosotros, antes por el contrario, somos unos ciudadanos de bien, queriendo generar bien. Pero también es verdad que hay en algunas circunstancias proyectos que generan no solo dudas urbanísticas y técnicas, sino de otros niveles. Una vivienda digna básica, ¿sí?, que el propietario la personifique. ¿La personifique cómo? Hombre, más adelante tengo forma de colocar los pisos, estucar las paredes y todo eso. Entonces, ahí se ligó un tema que era más de precio que de necesidad, y ahí fue cuando pienso que se empezó a deformar el asunto. De eso tan bueno no dan tanto. Ahora existe mayor control.
licencias revocadas y la expedición de una política que regulará este tipo de construcciones. Por el momento están suspendidas la expedición de licencias VIP. Y después de comerciales, les explicaremos el por qué las viviendas de interés prioritario son legales y qué va a pasar con las construcciones bautizadas como falsas VIP. Estas familias aún están a la espera de que las autoridades o que alguien les ayude y les dé la mano para recuperar su patrimonio. Todo el mundo está muy perjudicado, muy triste. Nos mantenemos muy tristes, hay en ocasiones que uno quiere tirar la toalla y decir, bueno, ya no más, dejemos esto por acá, pero uno dice, bueno, entonces mis ahorros, ¿dónde están? Mi casa, entonces la dejo en el aire. Las viviendas de interés prioritario son soluciones reglamentadas por el Gobierno Nacional para familias de estratos medios y bajos. Constructores las adoptaron y quizás el detonante de esta polémica es que fueron vendidas, muchas de ellas con artimañas, a precios módicos en apariencia, muy lejanos de sus reales destinatarios. Esos incentivos generaron que muchos constructores del mercado formal y también del informal, en su gran mayoría informal, utilizaron los beneficios para desarrollar proyectos de vivienda de interés prioritario o vivienda de interés protegida, como normalmente le conocemos, en estratos 4, 5 y 6, donde el valor del suelo saca del mercado la vivienda de interés prioritario. Habíamos generado vivienda, que es una necesidad prioritaria en cualquier política de Estado, habíamos generado muchas fuentes de trabajo, le habíamos dado la oportunidad a muchos proveedores de que pudieran tener una forma de tener sus productos en nuestras obras. Infrarrojo no pretende unirse a las voces que las estigmatizan, más bien busca con este capítulo que cada uno saque sus propias reflexiones del daño o no que le han hecho al sector, a los compradores, a la administración y a la reputación de notarías y curadurías. Se han creado unos términos peyorativos como el tema de las falsas VIP, que es un término demasiado peyorativo, demasiado estigmatizante, y de ahí pienso que es donde empieza a generarse una serie de situaciones, de debates, de comentarios, de artículos de prensa, de programas de televisión, de temas que han empezado a abordar el tema. La función de la vivienda de interés prioritario, vuelvo y repito, es generarle unidades de vivienda a las personas de escasos recursos. Hoy, ¿por qué se le están construyendo vivienda de interés prioritario a las personas con capacidad adquisitiva? Es que esa no es la realidad de la norma, y con un agravante, y es que las viviendas de interés prioritario las están comprando personas con capacidad adquisitiva y están comprando unidades de vivienda, no solo una, sino 10, 15, 20 unidades de vivienda, casi como si fueran testaferratos del mismo constructor. Mientras que algunos proponen medidas extremas, los constructores, falsos constructores, terminen en la cárcel, donde curadores que estén involucrados terminen en la cárcel, donde personas de la administración que estén involucradas terminen en la cárcel, y que todos esos proyectos que son falsos proyectos de vivienda de interés prioritario se deroguen las licencias, y que si tienen que haber demoliciones, pues que existan las demoliciones. Estamos ante un problema realmente de una gran magnitud que nos debe generar un aprendizaje muy grande sobre los riesgos que implican las normas, la aplicación de las normas y las políticas del urbanismo y de la construcción. Otros dijeron que aprendieron la lección, que no les devolverá su dinero. Que se asesoren muy bien, más todo, o sea, uno no puede generalizar las personas. De pronto hay personas con buenas causas para hacer las cosas y no cometan estas barbaries pues, que nos han hecho, porque esto es muy triste, uno se siente muy mal. Que no le pase a usted que el sueño de tener vivienda se le convierta en una pesadilla. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.